las inconstitucionalidades de todo lo que ha estado diciendo el doctor. En principio, esto es una apreciación personal. Nadie tiene que estar de acuerdo si no lo está. Es simplemente una apreciación personal del estado de situación y de lo que siento como ciudadano. Lo que siento es que esto fue un golpe de Estado. Esto puede parecer grosero, puede parecer un tanto traído de los pelos, pero cuando se afecta el orden institucional, democrático y la división de poderes que surge del sistema republicano de gobierno, haya o no haya armas, es un golpe de Estado. Lo que se ha tratado de hacer es, desde la democracia, utilizando las instituciones democráticas, se ha atacado esencialmente a la cuestión neurálgica de la democracia, a la cuestión que tenga que ver con la república, a la división de poderes. Lo que estamos viendo es, penosamente una vez más en nuestra historia, es a un sujeto o a un grupo de sujetos arrogarse la suma del poder público. Es decir, todo lo que hayamos leído historia en algún momento nos vamos a acordar de una figura que había sido muy gráfica en la España del siglo XVIII, en la Francia del siglo XVIII, que era el rey Sol. Este buen señor decía, el Estado soy yo, era Luis XIV. Este señor no lo está diciendo, pero lo está haciendo de hecho. Al imponer, al tratar de imponer, con los términos en los que lo hace, con esa cuestión tan soberbia, peyorativa y tan violenta en sus modos, recordemos que es el mismo señor que blandía una motosierra, es decir, que violencia le sobra a la propuesta política, es decir, cuando se plantea una posición tan extremadamente violenta, lo que hay es un golpe institucional. Por eso, obviamente, están tratando de saltear el Congreso. Están tratando de saltear al Congreso para que esta modificación completa del Estado pueda tener andamiaje. Honestamente, la cuestión de la reforma laboral es la que considero que va a ser más simple de abordar. Va a ser la más simple de abordar porque es brutal. No es solamente brutal en cuanto a lo que se pretende, está hecha por brutos. Es decir, sin pelos en la lengua. Está hecha por gente que, o como dijo el doctor Capurro, mira el derecho laboral con un solo ojo, o es gente que verdaderamente no comprende lo que es el derecho laboral, no comprende el principio de hiposuficiencia. Si vos pensás que empleador y trabajador están en pie de igualdad, perfecto, no entendiste el derecho del trabajo. Punto. De hecho, vamos a ver que la modificación es tan atravesada que deja en pie a algunos institutos, como es el principio de primacía de la realidad. Eso simplemente porque tiene una deficiente técnica legislativa. Bien, entonces, ¿por qué esto de un golpe de Estado? Porque lo que está haciendo o lo que pretende hacer es saltear las formas republicanas de gobierno. No está teniendo en cuenta la división de poderes. No existe necesidad ni urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia para tratar este DNU si estás llamando a sesiones extraordinarias? Ahora, si estuviésemos en otra circunstancia histórica, bueno, podría darse necesidad y urgencia. Ahora, necesidad y urgencia hay que tomarlo siempre con pinzas, porque este decreto lo que tiene es una reforma estructural, no del Estado, del país. La reforma del Estado va a ir por ley del Congreso. Esto es lo que nos está queriendo hacer. Ellos bien lo dicen. Venimos a terminar, en sus palabras, con 100 años de populismo, dice. No, lo que están queriendo hacer es terminar con una evolución jurídica y normativa de 100 años, de un solo plumazo y a través de un decreto. Esto es un golpe de Estado, esto es una declaración de guerra. ¿Por qué tan extremo? ¿Por qué decir una declaración de guerra? Porque toca absolutamente todo. Toca derecho del trabajo, toca privatización de empresas, toca el dominio público de la tierra, toca sindicatos, toca comercio, toca absolutamente todo. Lo que se está pretendiendo es imponer con forceps una nueva concepción de país motivada en un resultado electoral de segunda vuelta. Lo que este buen señor quizás tiene que entender es que tuvo el 50 y tanto por ciento de apoyo en elecciones para el cargo de presidente, no de emperador. Y ahí hay una diferencia muy concreta. En lo personal y particular, para mí, yo lo siento como un golpe de Estado, yo lo siento como una declaración de guerra. Ahora, yendo puntual y particularmente, es importante tener presente qué es un DNU.
El DNU está regulado en el artículo 99, inciso 3. Técnicamente, son una atribución del Ejecutivo para dictar disposiciones legislativas cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite constitucional ordinario para la sanción de las leyes, siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. La nota característica es la necesidad y la urgencia, es decir, una situación excepcional que no admita demoras. La ley de contrato de trabajo data del 74 y el texto ordinado es del 76. No veo en absoluto que exista urgencia o necesidad en modificar vía decreto un régimen que tiene casi 50 años de vigencia. Para eso está el Congreso, para un debate amplio y con representación de ambas cámaras y de todas las provincias. Una cuestión que tiene esta particular situación a la que nos estamos retrotrayendo es que es prácticamente volver a unitarios y federales. Es decir, de un lado tenemos el gobierno nacional centrado en el puerto, la aduana, la ciudad de Buenos Aires, y el resto que se maneja. Esto nos lleva a discusiones. Verdaderamente comparto esto de eliminar 100 años de un plumazo, porque nos están queriendo llevar al momento anterior a la primera presidencia de Irigoyen. Es decir, nos están queriendo llevar a ser dominados de manera institucional y real por la oligarquía, es decir, por la oligarquía terrateniente y parasitaria. ¿Sí? Pero volvemos un poco sobre donde estábamos. Entonces, siempre tiene que haber necesidad y urgencia, una situación que no admita demoras. Aún así, aunque exista necesidad y urgencia, jamás vamos a poder justificar apartarnos de la Constitución Nacional. Es decir, un decreto no puede vulnerar derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, aunque es importante destacar que las razones de necesidad y urgencia, aunque fuesen atendibles, jamás van a justificar o autorizar el apartamiento de los preceptos constitucionales. La Constitución Nacional, además de ser un documento jurídico, tal y como nos enseñó Gregorio Badeni, es un instrumento de gobierno y símbolo de la nacionalidad, destinado a regir íntegramente tanto en tiempos de guerra como de paz, en épocas de normalidad y de anormalidad, ya que prevé los mecanismos necesarios para afrontar cualquier emergencia sin necesidad de soslayar ninguna de sus disposiciones. Entonces, nuestro bendito decreto 7023, ¿qué viola? Viola el artículo 99, inciso de ¿qué artículos viola de la Constitución Nacional? Artículos 99, inciso 3, artículo primero, quinto, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 29, 31, 36, 75, inciso 22 y 121, entre otros. ¿Qué nos dice el artículo 99? Todo esto lo preparamos en un escrito, está en un documento, se lo pasé a la doctora Campos y después estaría bueno que quien quiera profundizar un poco en esta cuestión para no leerlo en completo, vaya viendo por qué viola punto por punto cada uno de estos artículos. Pero vamos a leer los más importantes. El artículo 99, inciso 3, dice que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promueve y las hace publicar. El Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones legislativas. Solamente cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros. El jefe de gabinete y, dentro del límite, someterá la medida a consideración de la comisión bicameral. Técnicamente, la doctrina de la Corte Suprema nos dice que el texto de la Constitución Nacional no te da a elegir entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos por medio de un decreto. ¿Sí? La facultad de dictar un DNU es admitida en condiciones excepcionales, sujeta a exigencias formales, entre las que debe mediar que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancia de fuerza mayor que lo impidan, que la situación que requiere solución sea una urgencia tal que deba ser resuelta en un plazo razonable, incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes, como nos enseña el doctor Raffaelli. De ahí dejamos también la nota, la cita de
del trabajo del doctor Raffaelli, donde sacamos este extracto, ¿no? Las razones de necesidad y urgencia, como dijimos, no pueden permitir jamás apartarse de la Constitución Nacional, ¿sí? Las facultades conferidas al Poder Ejecutivo no pueden superar el límite establecido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, esas facultades que le puede otorgar el Congreso al Ejecutivo no pueden configurar, conceder al Ejecutivo Nacional la suma del poder público, ni otorgar sumisiones o primacías por las que la vida, el honor o la fortuna de todos nosotros queda a merced de gobiernos o de persona alguna. Función de lo cual, el artículo 99, inciso 3, es abiertamente violentado por la fundamentación de este DNU 7030. ¿Sí? Bien, siguiendo entonces, por supuesto, el artículo 1 de la Constitución Nacional. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Síntesis de lo cual, para dictar una norma que contenga la enorme modificación que tiene el decreto 7023 está el Congreso, está el Poder Legislativo. Entonces, estás vulnerando el artículo 1 de la Constitución Nacional porque no estás reconociendo los tres poderes que conforman una república. ¿Sí? Bien. El artículo 5, lo propio para las provincias. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia. Por la misma razón que violenta el artículo 1 de la Constitución, violenta también, por supuesto, el artículo 5. Lo propio en cuanto al artículo 121 y lo que tenga que ver los poderes no delegados que hayan conservado las provincias, ¿no? Donde se reconocen, a través del artículo 121, expresamente las autonomías provinciales, las que, siendo organizaciones jurídicas soberanas anteriores al Estado federal, al momento de conformar el mismo, cedieron dicha soberanía reservando su autonomía original. Entonces ya dijimos, 99 inciso 3, artículo 1, artículo 5, artículo 121, todos estos, en el grueso, en la generalidad del decreto, son violados, obviamente, por lo que tiene que ver la forma de haberlo sancionado sin pasar por el Congreso, sin que exista necesidad de urgencia e implicando una absoluta modificación de la nación. El artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, descontando además que también violenta el principio de prelación normativa. A través de un simple decreto de necesidad de urgencia se están derogando, modificando leyes. De hecho, para que este decreto pudiese tener andamiaje, se tendría que modificar la Constitución. Es decir, no, es incompatible el decreto como está y la Constitución Nacional. Son virtualmente incompatibles. Volvemos entonces. El artículo 29, por supuesto. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, como decíamos, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad instalable y sujetarán a los que lo formulen, esto me encanta, no lo vi nunca, pero me encanta, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. De otra forma, no se les puede llamar. Volvemos entonces. Artículo 31 de la Constitución Nacional y obviamente el principio de la supremacía constitucional. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No tenemos muchas dudas en cuanto al principio de supremacía y de prelación de las leyes. Fíjense qué norma: Constitución, leyes nacionales del Congreso. Por supuesto que jamás va a mencionar un decreto, y mucho menos de esta magnitud. Bien, y después entramos con todo lo que tenga que ver con, bueno, el artículo 33 también es violentado por el decreto. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen ¿de qué? Del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, desconoces la forma republicana de gobierno y te la diste de frente con la Constitución Nacional. Bien, por supuesto, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y la enorme
la enorme cantidad de tratados internacionales que han adquirido jerarquía constitucional y que, por supuesto, se ven vulnerados con el dictado de este decreto. Hasta acá lo que tenga que ver la cuestión de forma. Después, desmenuzando también en general lo que tiene que ver con las distintas partes de su articulado, por supuesto que viola el artículo 16 y el principio de igualdad. Descontado desde ya que viola el artículo 17. Les encantó esto de la propiedad privada y que la propiedad privada por delante y la libertad y la mano en coche. Si hay algo que se afecta con este decreto es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque al afectar el salario del trabajador estás afectando su propiedad privada, estás afectando su derecho alimentario, afecta el artículo 14, afecta el artículo 14 bis, es decir, es, como decía el doctor Capurro, es tan amplio, pero por suerte es tan bruto como ha sido hecho que debería ser simple para los jueces cuando vayan recibiendo las distintas acciones, tener una resolución correcta a la luz de la Constitución Nacional. Ni más ni menos que lo que dice la Constitución Nacional. Bien, por supuesto dijimos 14 bis, violenta el derecho de defensa, eso lo vamos a ver cuando vayamos llegando a lo que tiene que ver las distintas partes de lo que hace a la reforma en el tramo pura y específicamente de derecho del trabajo. A grandes rasgos, entonces, en lo que refiere a la cuestión de forma, violenta todos estos artículos de la Constitución Nacional por las razones que acabábamos de mencionar. Bien, y ahora vamos a ir a lo que tiene que ver estrictamente con la modificación que se hace a todos los articulados que fue mencionando el doctor Capurro, y vamos a hacer un paneo a grosso modo, sin entrar a desarrollar punto por punto cada uno de ellos, porque sería muy grande, muy amplio, digo, perdón, pero vamos a mencionar cada uno de estos artículos, qué derechos constitucionales viola, qué principios del derecho del trabajo viola, aunque en realidad son exactamente los mismos. Lo que estaría bueno es ir analizando quizás el porqué, ¿sí? El decreto en cuanto al capítulo 5, artículo 53-85, que es el derecho individual del trabajo, sin mencionar lo que tiene que ver al derecho colectivo y de asociaciones sindicales, viola principio de progresividad y de no regresión normativa. Este principio va a ser nuestro caballito de batalla al momento de analizar toda la reforma referida a la cuestión laboral. Me permito volver un segundito hacia el anterior. Yo les decía hace unos segundos que la modificación al derecho del trabajo, ustedes lo van a ver, es tan grosero que no debería generarnos mucha preocupación. A mí me preocupa todo lo demás. A mí, honestamente, no me preocupa tanto la cuestión del derecho del trabajo porque, insisto, está hecho con los ojos vendados. Es muy difícil que esto pueda tener un análisis lógico. Como vamos a llegar, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte del seguro. Ellos hablaban en su momento de que iban a proponer un seguro similar al de la UOCRA. Caramba, el de la UOCRA es mejor. Ahora vamos a llegar a eso, pero eh, ese engendro difícil de llevar adelante, que es el fondo de cese laboral de la UOCRA, es mejor que lo que establece el decreto. Pero ¿a dónde voy entonces? Lo que sí me preocupa son todas las otras modificaciones. Me preocupa la desregulación de la economía. Me preocupa la liberación de todo lo que tenga que ver. Es decir, no podemos partir de la paridad de que somos iguales. El concepto de igualdad está amplísimamente estudiado. Les recomiendo el Tratado de Derecho Constitucional del doctor Badeni. Es fantástico. Lo pueden descargar de internet. Es espectacular cómo explica algo tan simple como el derecho de igualdad. ¿Somos iguales? En igualdad de circunstancias. Es decir, vos no podés plantear que Paolo Roca es igual a uno de los empleados de sus empresas. Es ridículo plantearlo de esta manera. Bueno, a dónde voy es, por esa razón, la cuestión del derecho al trabajo va a ser simple. Lo preocupante es todo lo demás. Y además, lo preocupante es esta tendencia como de shock. Es decir, sacan un DNU tremendo, con semejante modificación de cosas. Bueno, en ingeniería social, eso es para generar un shock. ¿Y cuál es el shock? Caramba, nos cambiaron el país. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Largar algo que saben que es imposible que funcione por completo para ver de todo eso qué es lo que queda. Y dentro de las cosas que pueden llegar a quedar es terrorífica la derogación de la ley de tierras. Reitero, es
terrorífica la derogación de la ley de tierras. A partir de ahora, viene mañana un ñato cualquiera y te compra 10 millones de hectáreas de la Patagonia. Y se te terminó. Se acabó. Después lo que vas a poder hacer, por supuesto, es lo vas a poder impugnar, vas a poder hacer una expropiación por causa de utilidad pública, pero le vas a tener que pagar. Es decir, grave es la derogación de la ley de tierras. Eso es gravísimo. Y más en un país que es el noveno en territorio del mundo, más en un país que tiene la pampa húmeda, más en un país que tiene los 4 climas, más en un país que tiene agua, que tiene litio. Esto es preparar el terreno para ser saqueados. Esto es darle un marco jurídico al saqueo, como lo dijo el presidente sin ningún empacho en un programa el fin de semana. Me dio pena en fin, eso es una cuestión personalista. Lo que decía es que había recibido un llamado de Elon Musk y que además de este buen señor, el gobierno de los Estados Unidos estaban interesados en la explotación del litio, pero que necesitaban un marco jurídico, porque claro, vos no querés invertir para que cuando te lleves tus ganancias venga alguien y te la robe. Traducimos, ese alguien que te robe es el Estado. Ese alguien que eventualmente en esa idea va a robar es simplemente regular qué se van a hacer con tus recursos naturales. Síntesis de lo más grave, que tiene es la derogación de la ley de tierras. Es por lejos, porque eso es la expoliación, eso es el saqueo de nuestros recursos naturales. Y lo pueden saber con mucho más precisión los colegas del interior. Acá en provincia de Buenos Aires, obviamente pampa húmeda, pero en provincias del interior, minería, yo quiero ir a conocer el Hornocal antes de que lo vuelen por el aire, por ejemplo. No conozco el Hornocal, lo quiero ir a ver antes de que lo dinamiten a este paso. Por eso, lo más grave no es el derecho laboral, es todo lo otro. Ahora, yendo al derecho del trabajo, dijimos entonces, viola el principio de progresividad y de no regresión normativa. En este principio nos vamos a agarrar todo el análisis. Obviamente que viola también el principio de condiciones más favorables establecido en el antiguo artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo. Viola, atomiza y explota por los aires el principio del indubio pro operario, incluido en a lo que era el análisis de la prueba. El principio de conservación y subsistencia del contrato de trabajo. El principio del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. El principio de justicia social del artículo 11. El principio de irrenunciabilidad de nuestro artículo 12. El principio de primacía de la realidad del artículo 14, que curiosamente no lo modificaron. Es decir, ahora vamos a ir analizando, pero modificaron cuestiones particulares sin modificar el principio de primacía de la realidad. Ahí tenés una violenta colisión de normas entre una y otra de la misma ley. Bien, decíamos entonces, principio de primacía de la realidad y el principio de las desigualdades legales, o el principio a través del cual se reconoce el carácter de hiposuficiencia al trabajador, que está plasmado en el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Resulta abiertamente inconstitucional el decreto en cuanto al artículo 5 y todos los artículos que fue el capítulo 5 y todos los artículos que leyó el doctor Capurro, no solo por derogar parte de la 24013 y de la 25013, por completo la 25323, y por modificar la ley de contrato de trabajo a través de un decreto sin necesidad ni urgencia, sino porque vulnera el principio de progresividad y de no regresión normativa. Dicho en lenguaje coloquial y en buen romance, quita derechos sin beneficio ninguno para el trabajador, colocándolo en una posición menos favorable a la anterior a su vigencia. Vulnera el indubio pro operario, el principio de conservación y subsistencia del contrato de trabajo, el de irrenunciabilidad, el de primacía de la realidad, entre otros. Invierte la presunción de la relación de trabajo en el artículo 23. Si hay facturas, no hay contrato de trabajo, violando el principio de primacía de la realidad. Extingue la solidaridad en la tercerización, lo que va a permitir la contratación de trabajadores a través de empresas fantasma sin solvencia ni respaldo patrimonial. Extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses, modifica el régimen de horas extras, establece como causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento afectando el derecho a huelga, modifica la indemnización por despido, vulnerando el concepto de remuneración en los términos del artículo 1 del convenio 95 de la OIT,
posibilita la sustitución mediante convenio colectivo de la indemnización por un fondo de cese laboral, que como decíamos, resulta menos beneficioso que el de los trabajadores de la construcción, ya que en el modelo de WOCRA, el fondo de cese laboral durante el primer año de la prestación de servicios se establece que el aporte va a ser del 12% de la remuneración mensual, y a partir del segundo año va a ser del 8%. Bien, en el decreto es todo del 8%. Desde el minuto cero, lo que establece el decreto 7023, la modificación al 245, es que el aporte sea del 8. Entonces, es menos beneficioso aún que el fondo de cese laboral de la UOCRA, establecido en la 22250. ¿Por qué? Porque en ese caso, durante el primer año de trabajo, los aportes al fondo de cese laboral son del 12%, no del 8%. Modifica los intereses por mora, atándolos como tope al índice de precios al consumidor más una tasa pura de interés de un 3% anual. Estas personas viven en otro universo. Y esto sí que es estas dos últimas cuestiones, ¿no? La de modificar los intereses atándolos a una tasa pura de un 3% anual. Más facultar a las pymes para que en caso de sentencia condenatoria firme puedan pagar la sentencia en hasta 12 cuotas, lo que hace es explotar por los aires la litigiosidad. Es muy simple esto. Derogan la 24.013, ¿sí? Si hasta el día de hoy, incluso hasta nuestro momento, la ley 24.013 era el último retén que teníamos para evitar el trabajo negro o la clandestinidad parcial, y aún con la vigencia de la 24.013 tenemos un 40 o un 50% de las relaciones de trabajo en negro, aún con la vigencia de la 24.013, si yo quito las multas, quito la 24.013, quito la 25.323, invierto el indubio prooperario. Ahora tenés que probar absolutamente todo en función de la redacción del artículo 9. Te invierto la presunción en lo que es la relación de trabajo en el artículo 23. Te establezco una tasa pura de interés anual atada al IPC más un 3% de interés puro anual. Y sumado a eso, le digo a las pymes que van a poder pagar la sentencia firme en hasta 12 cuotas. Lo que te estoy diciendo es que se acabaron los acuerdos, que se acabó el trabajo registrado, que ahora es absolutamente todo trabajo en negro, vas a tener que probarlo, vas a tener que transitar un juicio, vas a tener que ganarlo y la sentencia te la van a pagar en 12 cuotas. Es imposible. Es decir, es imposible que esto, en ningún cerebro jurídico esto puede tener un andamiaje. Sí, pero es imposible establecer, es importante establecerlo así. Te atomiza la litigiosidad laboral. Si los jueces nacionales del trabajo apoyaron la 27.348, diciendo que de esa forma se iba a descomprimir el inicio de causas en el fuero que estaba, bla, 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 bueno, cuéntenme ahora qué van a hacer cuando nadie ofrezca 10 centavos, porque si soy pyme, puedo atravesar todo el juicio, tener sentencia condenatoria firme, lo que implica que si tasa en la justicia nacional tiene que volver de cámara, para que después, recién de ahí, la ley me habilite a pagar en 12 cuotas. Esto es violentar la litigiosidad laboral. Dicho de otra forma, si soy empleador demandado, ¿por qué te voy a ofrecer algo? No, litigá si tenés el peso de la carga de la prueba, litigá si te invirtieron la presunción de la relación de trabajo, probá todo, ganame el juicio, ganame en segunda instancia y después te lo pago en ahora 12. Tanto que estamos utilizando estas cuestiones, ¿no? 12 cuotas. ¿Por qué? Si yo como trabajador no lo acepté. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el carácter alimentario de los créditos laborales? Bien, gracias. Ahora, volviendo. Los artículos, vamos a ir punto por punto, ¿no? El doctor, vamos a parar en los que son más particulares de analizar. Artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 del decreto violan principio de prelación normativa. Es una obviedad, pero un decreto no deroga una ley. Es una obviedad, pero un decreto no deroga una ley. Principio de progresividad y de no regresión normativa. Me encanta el principio de progresividad y de no regresión normativa, que es artículo 2
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es parte integrante de la Constitución. ¿Qué nos dicen acá? Estos muchachos nos dicen: cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de todos los derechos reconocidos. En síntesis, los derechos deben ir hacia adelante y no deben ser regresivos. Dicho en lenguaje coloquial y en buen romance, no podés quitar derechos, y mucho menos sin dar nada a cambio. Estás quitando indemnizaciones por un seguro, estás quitando indemnizaciones por un seguro. Estás reduciendo derechos sin ningún beneficio. Porque acá hay una cuestión que queda soslayada en el aire. ¿Cuál es el beneficio para el trabajador? Porque bueno, vamos a suponer que existe esta necesidad, existe esta urgencia. El Congreso, yo no espero nada bueno del Congreso, pero está. Eh, Vamos a suponer que 10 puntos todo. No sé, el Congreso no está, se lo llevó un ovni, desapareció el Congreso, no tenemos diputados ni legisladores, bien, ni senadores. Bien, che, ¿y en qué beneficia esto al trabajador? ¿En qué lo beneficia? ¿En qué mejora la calidad de vida de un tipo que hoy mete 8, 10, 12 horas para cobrar 300.000 pesos? ¿En dónde está su mejora? Bueno, por eso mismo afecta al principio de progresividad y de no regresión normativa. No existe mejora. Lo único que existe es un saqueo a los derechos del trabajador. Bien, viola, dijimos entonces, estamos acá, principio de prelación normativa, el principio de progresividad, el principio de las condiciones más favorables, el principio de conservación y subsistencia del contrato de trabajo, el principio de justicia social, el principio de primacía de la realidad y el principio de desigualdades legales que está establecido en el artículo 17 bis. En cuanto a la Constitución Nacional, lo mismo, viola 99, inciso 3, 1, 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 29, 31, 36, 75, inciso 22 y 121. Este esquema de violación de principios, de artículos y de tratados se repite en todos y en cada uno de los artículos que se derogan o que se modifican. La afectación es prácticamente idéntica para todo lo que estuvo leyendo el doctor Capur, solo que en algunos casos la violación es mucho, pero por mucho más patente. Vamos a ir a lo que más nos importa, que tiene que ver con artículo 9. Modifica lo que tiene que ver con el principio de la norma más favorable para el trabajador. Lo que hace es invierte la carga de la prueba. Es una inversión de la carga de la prueba donde ya no vamos a tener esto de que en caso de duda todo va a estar, en caso de duda vamos a resolverlo en beneficio de lo que resulte más favorable para el trabajador. Ahora, dice que si la duda recayese, el nuevo artículo, ¿no?, en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio. Esa es buena. Duda probatoria insuperable. Se ve que hay distintos tipos de duda. No nos dice cuáles son las anteriores, pero tiene que ser duda. Dijimos como textualmente lo que dice es duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio. Esencialmente lo que hace esto es encorsetar la sana crítica de los jueces para decirles, muchachos, se determinó esto de la sana crítica. Tiene que ser una duda probatoria insuperable. No la define y esto lo que deja es un amplio margen de discrecionalidad a los fines de que tengamos resoluciones totalmente contradictorias, ¿no? Cuando, dijimos entonces, en tal sentido se aplicará la regla general procesal, en virtud de la cual los hechos deben ser probados por quien los invoca, con plena vigencia de la facultad de los magistrados en la obtención de la verdad objetiva y el respeto a la seguridad jurídica. Nos quieren llevar al derecho civil, es decir, les encantaría eliminar lo que tiene que ver los principios generales del trabajo, porque
el derecho del trabajo se basa, como decíamos al inicio, en la hiposuficiencia del trabajador. Las desigualdades que crea esta ley únicamente se entienden como forma de compensar las desigualdades que de por sí se dan en la relación de trabajo. Artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es obvio que ni lo leyeron. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen leído, lo hubiesen derogado. Y no lo derogaron. Es decir, esas son las cuestiones que tiene el decreto. ¿Me dejas vivo el principio de imposuficiencia? Noten que el principio de primacía de la realidad no lo tocaron. Y esto va a generar colisiones. Sigamos. El principio de renunciabilidad, bueno, eso es bastante claro. Acá, artículo 23. El artículo 68 del decreto modifica el artículo 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. La presunción contenida en el artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. Paso en limpio si facturaste no sos trabajador. Simple. Esa es la eso es lo que establece el artículo 23. Y lo dice con meridiana claridad. La presunción no será de aplicación cuando la relación se trate de locaciones de obra o de servicios y se emitan recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación. Por ley, si emitiste una factura y sos monotributista, se te acabó la presunción de la relación de trabajo. Ahora, ¿cómo articula esto con el artículo 14? El artículo 14 dice que no importa cómo las partes llamaron a la relación de trabajo. Lo que importa es el principio de primacía de la realidad. Triple dependencia, técnica jurídica y económica. Si te dan órdenes, si respondes jerárquicamente, si te pagan el salario, sos empleado. Bien, primera violenta colisión en este decreto. Te modifican la presunción de la relación de trabajo, pero no te modifican el principio de primacía de la realidad. Si yo tengo vigente el 14 y a mí lo que me importa es la realidad, ¿qué me interesa si estoy emitiendo factura? No, bueno, pero el artículo 23 dice otra cosa. Genial, que se pongan de acuerdo. ¿Me explico a dónde voy con que está hecho por gente que no sabe? Y no les obliga. Con quienes hemos compartido más de una charla saben qué es lo que pienso. El derecho al trabajo es apasionante, pero esto no es física cuántica, muchachos. No somos ingenieros de la NASA. Basta tener 10, 15 caballitos de batalla bien aceitados y ser honestos para que esto funcione. Ahora, del otro lado, nos encontramos con gente que quizás en algún momento leyó la ley de contrato de trabajo. Si no hubiesen hecho un mejor trabajo, vaya la redundancia. Seguimos entonces. ¿Cómo se van concatenando las cosas, no? La presunción, el hecho de que vos emitas facturas ahora, hace que ya no seas entonces trabajador en relación de dependencia. Te atomizan la presunción de contrato de trabajo. Te atomizan la presunción. Te quitan las multas de la 24013 y la 25323. Entonces, la canción, ¿cómo se va a desarrollar? Buen día, trabajo, es decir, puesto de trabajo. Buen día, buenas tardes, perfecto. Usted es el postulante, bárbaro. Para poder acceder a este puesto de trabajo tiene que ser monotributista. Te cortaron antes de empezar. Es decir, lo que nosotros teníamos hoy como clásico, como entendido, triple dependencia, aunque emitas facturas, sos empleado, se acabó. Hoy, antes de empezar, es decir, todo esto lo que va a generar es que tengamos el 99% de las relaciones de trabajo en clandestinidad absoluta, porque no tienen consecuencias y pagan en 12 cuotas contra sentencia firme, o que el 99% sea monotributista. ¿Por qué? Porque por el 23 te lo saca del plano de la red de las relaciones de trabajo. ¿Me explico? Es decir, es muy evidente lo que se pretende. O todos en negro o todos monotributistas. Siguen, no se quedaron ahí. Mediación e intermediación. El 69 que modifica el 29. Solidaridad, subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria
será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto a los trabajadores proporcionados. Claro, pierde el trabajador, no el Estado. Se entiende a la perfección. Es decir, ejemplo clásico de tercerización, bueno, perfecto. Ahora ya no vamos a poder ir contra la empresa usuaria. ¿Quién va a poder ir contra la empresa usuaria? AFIP y ANSES. El Estado sí, nosotros no. ¿Por qué? Porque la usuaria, en función de este nuevo artículo 29, queda por fuera. Este es el típico caso de intermediación. No es para empresas de servicios eventuales. Es cuando el trabajador fue contratado por A para prestar servicios a B. Bueno, a B ahora no le podemos llegar. Es de meridiana obviedad lo que va a pasar. Es decir, vamos a tener en aquellos casos donde se opte por seguir contratando trabajadores, que ya no entiendo muy bien para qué sería, en aquellos casos donde se opte por contratar trabajadores, pueden conformar una empresa fantasma con dos ñatos o una sola, es decir, una SAS. Pueden conformar una empresa fantasma totalmente insolvente, constituida al efecto, y yo no le voy a poder llegar al usuario en función del nuevo artículo 29. Y me quedo con la insolvente. A eso apunta, ¿no? Por supuesto que esto violenta, todos los artículos que estamos mencionando violentan el mismo bloque de principios que ya mencionamos hace unos minutos, violentan el mismo bloque constitucional, violentan todos, sin solución de continuidad, el principio de progresividad y de no regresión normativa. No lo vamos a ir diciendo constantemente todos porque, insisto, violentan el mismo grupo de principios y de artículos. Y estamos mencionando los que son verdaderamente mucho más groseros. Bien, el de la entrega de certificados, el doctor Capurro lo había explicado a la perfección. Yo me estoy quedando, bueno, periodo de prueba. Por alguna razón que uno no comprende, el periodo de prueba va a pasar de 3 meses a 8 meses. Punto. Progresividad, insisto, bien, gracias. Nobleza obliga, esto ya pasó. Esto tiene que ver con, si uno hace un poquito de historiografía de lo que es la evolución de la ley de contrato de trabajo y todas las modificaciones posteriores, verán que esto es medio bastante similar a lo que fue el menemismo. Es decir, a lo que fue el menemismo, a lo que fueron las primeras flexibilizaciones laborales, los primeros contratos basura, las primeras nuevas formas de contratación. Se extendió, en más de una oportunidad se fue extendiendo el periodo de prueba. Siempre la razón o la explicación que intentan, la explicación que ensayan, es la de promover nuevas fuentes de trabajo. ¿Sí? Es decir, que si el periodo de prueba es más amplio y no voy a tener que indemnizar por despido, bueno, perfecto, vamos a contratar más trabajadores. Históricamente nunca pasó. Pero acá está otra vez. Seguimos entonces. El 132, que el doctor Capurro lo había explicado a la perfección, con lo que tiene que ver la eliminación de la multa por la ausencia de registración. Contratistas e intermediarios, lo mismo, va unido al artículo 29 para que no le podamos llegar ahora a la empresa usuaria. Y me quedo con dos artículos más que sí es importante analizarlos en detenimiento, que es la modificación al artículo 42 y la modificación al artículo 242 y la modificación al artículo 245. En el 242, como lo había explicado el doctor Capurro, ahora es justa causa de despido hacer huelga. Bueno, el decreto no dice eso. El decreto dice que justa causa, una de las partes, la valoración deberá ser hecha provisionalmente por los jueces y configurará injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Se impida o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. Es decir, una huelga. Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento. Instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, o se las retenga indebidamente. No obstante, previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.
Y en este último párrafo, el empleador se transforma en juez. Y ahora vamos a llegar a eso. Obviamente que lo que están haciendo es eliminar el derecho a huelga. A ver, técnicamente no elimina el derecho a huelga, pero lo restringe de tal manera que lo transforma en una mera expresión de deseos. Es decir, esto lo que va a terminar generando es que busquemos nuevas formas de activar, si este engendro continúa, nuevas formas de activar lo que tiene que ver con una huelga. Y lo que más nos va a funcionar va a ser una suerte de lockout civil. La forma más útil de hacer una huelga a partir de ahora va a ser quedarnos en casa. Ojalá entendiésemos en algún momento que nuestros estudiantes que lo mejor que le podemos hacer al sistema cuando nos está proponiendo formar parte de un juego arreglado, un juego que para nosotros es un juego de pérdida, de suma cero y resta. Lo mejor que podemos hacer en este caso, honestamente, hoy, en este momento, no creo que sea una movilización, no creo que sea una manifestación, no creo que sea ninguna medida de acción en la calle, porque le vamos a dar lugar a que estrenen los bastones que tanto deseo tienen de estrenar. Creo que lo mejor sería que en algún momento entendamos que siendo muchos más, lo mejor que podemos hacer y la única forma de ganar este juego es corrernos. Es decir, un lockout civil. Somos 10 millones de personas que hoy no salimos. No utilizamos el teléfono, no uso el auto, no consumo, no uso internet, bajo la térmica de casa. Si lográramos hacer eso como sociedad, en una semana están de rodillas pidiendo perdón. Pero nos cuesta muchísimo a todos entender que hay otras vías y que estas vías que vamos a tener que aprender a utilizar tienen que tener en cuenta otra forma de reclamar. Esto, esto lo veo difícil de una resolución óptima en la calle. No veo que esa vaya a ser una resolución que nos resulte útil, primero porque nos van a romper la cabeza, es decir, digo nos van porque es imposible quedarse en algunas circunstancias, pero más allá de eso, no son momentos en donde la violencia se tenga que acallar con más violencia. Además, la violencia del Estado es la del Estado. Es muy difícil de luchar contra la violencia del Estado. Por eso creo que va a ser mucho más útil redefinir desde el concepto de huelga hasta cómo nos manifestamos, siendo mucho más útil entender que estas personas piensan que sobramos. No lo personalizo, digo, estos planes económicos, esto es la escuela de Chicago, esto es el nuevo plan Cóndor. Sin entrar en muchas cuestiones, cada uno googlee Escuela de Chicago, Milton Friedman y Pinochet, y lo van a ver, es muy, pero muy similar. Es tan similar que ahora el amigo Sturzenegger, dicho sea de paso, nadie sabe qué hace en el Ejecutivo, nadie sabe qué hace en el gobierno, por ahí está Sturzenegger. No tiene cargo, pero el tipo estaba al lado del presidente cuando anunciaba el DNU. Y a nadie le da escalofríos que haya un tipo sin cargo para que... a nadie le sorprende que haya un tipo sin cargo parado al lado del presidente que sea el ideólogo de todo esto. Pero recordemos que me estaba yendo por las ramas. Lo que sucede con esto, ¿no? De, de lograr reclamar de otra forma. Sturzenegger, volviendo con lo que era Escuela de Chicago, Milton Friedman, Pinochet. Es Chile. Por eso Sturzenegger, ¿qué está haciendo ahora? Está forzando la idea, está metiendo en los medios la idea de un plebiscito. Flaco, no leíste la Constitución, ¿no? Esto, a ver, tengo que estar muy atrás para explicártelo. No, es decir, al amigo, ¿no? Plebiscito, sí, cruzate la cordillera y hacerlo en Chile si querés. Acá no. Para esto tenés el Congreso, no un plebiscito. Esto es algo que tenemos que tener sumamente presente. Plebiscito, no señor, esto tiene que ir al Congreso. El riesgo de que esto pase por un plebiscito es enorme. Volvamos entonces. Derecho a huelga. Lo que hace este artículo no es eliminar el derecho a huelga, pero te lo desdibuja de tal manera que ahora para hacer huelga le tenés que estar pidiendo por favor al empleador que sea buena gente y te deje un lugarcito. A ver, muchachos, desnaturaliza una medida de fuerza. Y lo último, transforma al empleador en juez. Artículo 80, sustituye el 242. El 242 clásico, la valoración debe ser hecha prudencialmente por los jueces.
teniendo en consideración el carácter de las relaciones, lo que todos sabemos. Y lo que argumentamos siempre es que hay un despido. Muchachos, el despido completo lo tiene que analizar un juez, no vos como empleador. Excepto el último párrafo. Acá, el nuevo 242 le da la posibilidad al empleador de meritar la justa causa. ¿Por qué? Porque le dice que previo al despido, el empleador debe intimar al trabajador a que cese la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso C, que era, se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente. Síntesis. Cualquier cosa hoy puede ser retención indebida de una instalación, retención indebida de una mercadería, de un insumo, de una materia prima, de una herramienta. El tipo que te para la máquina puede estar haciendo una retención indebida de esa máquina. Y al hacerte una retención indebida de esa máquina, el empleador, con amparo en este último párrafo, puede decirle que eso es injuria grave suficiente en los términos del 242, inciso 6, está despedido y no necesitaba intimación. Transformó al empleador en juez en el caso de la injuria por lo que tiene que ver una eventual medida de fuerza. Síntesis, la intención obvia es desarmar la huelga. Bien, el 245. El 245 es uno de los más bonitos, ¿no? Es largo, es atravesado. Síntesis de esto, lo que hacen es pretender que las remuneraciones variables no entren dentro del 245, lo topea, hace una aplicación un tanto traída de los pelos del fallo Bisotti, pero lo que trata de establecer es mantener esa indemnización por despido con justa causa, por despido sin causa de una remuneración por año de servicios o fracción superior a 3 meses. Pero violenta el artículo primero del convenio 95 de la OIT referido al salario, que tiene una aplicación más amplia. Y son tan burros que este convenio 95 de la OIT fue sostenido al momento de reformar la 27348 y fue el sustento del nuevo artículo 12. Es decir, un concepto de salario en los términos del convenio 95 de la OIT. Toda remuneración o ganancia percibida por el trabajador. Bueno, estos muchachos no lo leyeron. Volvemos entonces. Y después, la posibilidad de los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo. Bueno, eso también es lo que decíamos, ¿no? Para aquellos trabajadores excluidos del convenio, el tope establecido, bien, estamos de vuelta con lo que era el tope. Perfecto. Ahora, en 4 renglones, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, por ahora, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen por un fondo o sistema de cese laboral. Lo que pretende es establecer el bendito fondo o sistema de cese laboral, que como decíamos es menos beneficioso que el de la Boca, porque el de la Boca, primer año, 12% de aportes. Este, 8% de aportes. Pero además les tira la pelota a los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque esa es la llave de negociación con los convenios colectivos, esa es la llave de negociación con los sindicatos. Por acá van a apretar a los sindicatos para que los sindicatos no pierdan su poder con todas las modificaciones a la ley de asociaciones sindicales. Este es el ariete para los sindicales, para los sindicatos. Yo te reformo estas cuestiones que a vos te joden y a vos te afectan, pero vos me vas a meter en tu convenio colectivo el fondo de cese laboral. De otra forma, no existe razón ninguna para que lo hayan hecho a través de negociación colectiva. Si estás golpeando a los sindicatos desde todos los puntos de vista en la que lo haces, ¿por qué le das esto de negociación? ¿Por qué tienen que negociar los sindicatos? Para que los que queden sucios con esto sean los sindicatos y no el decreto. Y obviamente para utilizarlo como un ariete y un elemento de negociación. Yo necesito de vos esto. ¿Vos qué querés que modifique? A, B, C y D. Bueno, pero me tenés que dar esto. Otra razón de ser no le encuentro a la modificación vía convenio colectivo de trabajo. Bien, y después todo lo demás que nos quedaba era un poquito lo que veíamos, el reingreso del trabajador que había visto el doctor, el pago en cuotas para las pymes. Lo curioso es que basta con ser pyme.
No hace falta acreditar una circunstancia determinada de situación. No, no, no. Basta con ser pyme, con obtener supongo que esto se debe acreditar, con tener el certificado MIPYME de AFIP. Eso es algo que los contadores habitualmente te gestionan para tener algún tipo de beneficio en cuanto a algunas cuestiones. De hecho, lo pueden hacer los monotributistas y lo pueden hacer incluso también los autónomos. Así que atento la toca con esto, porque PYME va a ser no solamente la ley de pymes, sino aquellos que eventualmente tengan el certificado MIPYME de AFIP. Entonces se va a extender también a personas físicas. Ahora, ¿requiere algún tipo de acreditación de situación patrimonial? Ninguna. Sos pyme, a pagar en 12 cuotas. Y entre nosotros, el 90% de las empresas, si no es más, del país deben ser pymes. Por eso digo que esto lo que hace es explotar violentamente la litigiosidad. Va a un aumento impresionante de lo que es la litigiosidad. Bien, hablamos del salario y a grandes rasgos, hasta acá, esto sería todo lo que tiene que ver con el bloque de inconstitucionalidad, de lo que es la cuestión genérica del decreto como decreto en sí mismo, es decir, aunque hubiese sido beneficioso, aplica lo mismo, y después desglosado todo lo que dijo el doctor Capurro en función de cuáles son los principios que viola, cuáles son los artículos que viola, y esencialmente el que mencionamos como 20 veces, que es el principio de progresividad y de no regresión normativa. Doctora Campos, hasta acá. Me desmuteo en sí. Bueno, gracias, doctor. Bastante. Todo lo que abordó el doctor en sí son varios los puntos. Una de las cuestiones que también quería mencionar, que es el tema de las trabajadoras de casas particulares en torno a la indemnización del artículo 50, que es la única, es un estatuto especial también, donde la única, digamos, indemnización que uno puede solicitar es la que estaba prevista en el 50, que también ha sido derogada, ¿no? Así que bueno, en particular, una de las cuestiones que siempre a mí me generaba mucho, digamos, mucho cuestionamiento es que las trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas, no puedan intimar bajo los términos de la ley 24013, porque lo tiene 25323, donde la propia ley lo prohíbe expresamente. Bueno, ahora también ya no hay ningún tipo de indemnización que vaya a penalizar el trabajo no registrado para este tipo de, para este estatuto en particular, ¿no? En fin, nada más quería agregar eso, más allá de toda la gran cantidad de cuestiones que mencionó el doctor de las distintas modificaciones en sí, y bueno, todo lo que tiene lo referente al tema de inconstitucionalidad. Yo lo que quería, más que nada, para poder de alguna forma, hay una pregunta, hay un punto que, siempre, que está todo el tiempo a la orden todos los colegas preguntan mucho esta cuestión, es qué pasa con el tema de los telegramas laborales ahora, me refiero, ¿no? La redacción de los intercambios telegráficos. Y voy a aprovechar, le voy a decir al doctor que pueda contestar esa pregunta, porque sé muy bien que es algo que, bueno, ¿y ahora qué pasa si tengo que redactar? También esto de la aplicación de temporada está bueno también explicarlo. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros intercambios epistolares en esta cuestión? A ver, Jorge, más que nada ahí, bueno, para que puedas zanjar esa cuestión, ¿no? También, ¿qué opinas al respecto? Más Independientemente, allá de... independientemente independientemente de la aplicación temporal, Sí, ¿sí? Obviamente que salió el decreto declaratorio y demás, esto está vigente para los contratos que se celebren ahora en adelante, bien, supuestamente. La cuestión es, ¿qué sucede con los contratos que sí, estaban celebrados desde antes? Trabajador en negro. Yo intimo. Por ejemplo, la semana pasada se siguió intimando de la misma forma, 24013 con copia AFIP, y en todos los telegramas abajo hago expresa reserva de reclamar o de plantear la inconstitucionalidad del decreto 7023 en todo cuanto pudiere guardar alguna relevancia o gravitación sobre el presente reclamo. Punto. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, quienes teníamos intercambios telegráficos concluidos a la espera de iniciar demanda. Eso, lo que ya está cerrado, a la espera de iniciar demanda. Lo que vayamos cerrando, lo que está en curso de telegramas, en curso telegráfico ahora, y lo que vayamos a iniciar después, todas las demandas, al menos en lo personal, lo que voy a hacer es un pequeño acápite solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los artículos tanto a tanto del DNU por todo lo que acabamos de mencionar. No lo vamos a poder evitar. bien, A menos que obviamente, de acá a breve
este decreto se derogue y todo esto pase a canalizarse por el Congreso y ya no lo tengamos vigente. Pero mientras tanto, hacer reserva, continuar. Al momento AFIP sigue recibiendo los telegramas. Mientras eso no cambie, se verá. Al momento AFIP lo sigue recibiendo. Yo sigo intimando igual. Hago la reserva y cuando llegue la redacción de las demandas, habrá una cápite particular donde se planteará la inconstitucionalidad de todo este sistema o, o bueno, si es que ya seguramente ya vayamos teniendo alguna resolución judicial de todo esto que vaya saliendo. Estaba mirando una pregunta recién. La cuestión es, no es planteo la inconstitucional, hago reserva de plantear oportunamente la inconstitucionalidad del decreto 7023 en todo cuanto pudiere eventualmente tener relevancia o gravitación sobre el presente reclamo. Punto. Perfecto. Bien, no sé si algún colega de todo lo que se estuvo abordando quiere, porque también la idea es que dar un espacio de que ustedes también puedan expresarse, si no, si tienen alguna duda puntual, más allá de que obviamente todo esto es muy nuevo, muchas cuestiones en sí, da mucha tela para cortar. Por las dudas, ahí les dejo en el chat, no veo ninguna, digamos, duda de lo que se abordó, ni nada. No sé si algún colega quiere. Parece que no, quedó demasiado claro, no sé. Es tanto todo esto. Bien, lo Es que. que Te agrego estamos, algo, A ver, doctor, Eli, sí, lo escucho. te agrego algo. Eh, Eh, Hablábamos de las pymes, pero no nos olvidemos que el artículo 96 sí, dice expresamente, el trabajador independiente podrá contar con hasta otros 5 trabajadores independientes, que es una figura nueva, trabajador independiente. Supongo que será trabajador autónomo, me imagino que se referirá a eso, que puede llevar a cabo un emprendimiento productivo sin que exista vínculo de dependencia entre ellos. O sea, las pymes tienen una protección absoluta, pero desaparece el contrato de trabajo para las relaciones de hasta 5 trabajadores. Es decir, una persona que contrata hasta 5 personas no tiene con ellas ningún tipo de dependencia. Como decía el doctor, lo único que les exige es que se inscriban en un registro especial, que paguen una cotización especial al régimen previsional y se terminó la relación laboral. Nos olvidamos entonces de demandas contra comercios de barrio, contra carnicerías, verdulerías, panaderías. Olvídense de todo eso, porque ahí ya no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo. bien, gracias, doctor. Después, bueno, acá en el chat pregunta la doctora Alderete, Yanina, dice, las demandas que se interpongan hasta antes del 29 no aplican al nuevo decreto. Hace una pregunta, pero tiene que ver más que nada con las contrataciones. Ahí viene la cuestión. claro. ¿Sí? O sea, si la. Igual no les obliga a ver. Sí, sí, Si sí. bien esto es prueba y error, ¿no? Si bien no debería, no cuesta nada, 5 carillas, un planteamiento de inconstitucionalidad, no cuesta absolutamente nada y nos vamos a ahorrar un dolor de bocho enorme. Más que nada en la Justicia Nacional del Trabajo. Esto en provincia no pasa.